Bienvenidos a todos un día más a este tu canal amigo Sencillez Bíblica. En esta ocasión vamos a tratar un tema el cual yo hubiese dado algo muy costoso porque alguien me lo hubiese enseñado hace unos años. El tema es cómo diferenciar las voces que viven dentro de nosotros. Creo que es un tema interesantísimo para tomar decisiones correctas, así es que vamos allá. Todos los humanos cada día escuchamos múltiples voces dentro de nosotros a diario. A la hora de tomar decisiones, estas voces nos pueden inclinar hacia un lugar o hacia otro. Estas voces son las responsables de que tengamos un buen día o un mal día. Estas voces son las que dominan nuestras emociones, nuestro estado de ánimo y, por tanto, nuestras acciones. Las voces que escuchamos dentro de nosotros las podemos encasillar dentro de las tres siguientes opciones. Número 1, la voz de Dios. Número 2, la voz de Satanás y sus demonios. Y número 3, y por último, la voz de nuestro propio yo. El problema principal que tenemos es el hecho de que todas las voces en ocasiones suenan muy parecidas, por no decir iguales. Pero ¿cómo podemos diferenciarlas? En primer lugar les diré que nuestro Dios habla al Espíritu Santo que habita en nosotros desde el día que aceptemos al Señor Jesucristo como Salvador de nuestras almas. Y a su vez el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu humano, el cual es nuestra mente. El problema radica en que Satanás también habla a nuestra mente a través de nuestras emociones y nuestros deseos para convencernos o empujarnos a hacer algo incorrecto. Y por último, nuestra alma, o sea, nuestro yo, también nos habla a través de nuestros sentimientos. Cuando habla mi yo, lo que va a hablarme será, entre otras cosas, las palabras que me agradan y que me apetecen escuchar. Pero todo esto genera en nosotros una incapacidad para distinguir correctamente quién es el que realmente nos está hablando, y para complicarnos más la situación, cuando Satanás nos habla, no lo hace diciendo yo soy Satanás, hazme caso. No habla en primera persona jamás. Satanás siempre habla haciéndonos creer que es Dios o que somos nosotros mismos los que tomamos esa decisión pensando de esa manera. Aunque realmente es Satanás o los demonios los que nos están susurrando. En ocasiones esas voces pretenden hacernos sufrir con pensamientos de celos, tristezas, miedos o temores. El problema principal radica en que a veces queremos comunicarnos con nuestro espíritu y sin querer marcamos el número equivocado. Cuando marcamos al Espíritu Santo, realmente estamos marcando nuestras emociones, o lo que es peor, estamos hablando con el mismo Satanás, sin darnos cuenta. Debemos de aprender a diferenciar las voces de nuestro interior para poder hacer la voluntad de Dios y así llegar a ser felices. Tenemos que aprender a diferenciar nuestra voz de la voz de Satanás y la voz de Dios. Para diferenciar las tres voces hay que valorar lo que producen cada una de ellas en nosotros. Miren, cuando es mi voz la que me habla, ella me provoca inseguridad, miedo y temor. Cuando es la voz de Satanás la que me habla, provoca en mí una sensación de incomodidad que intenta obligarme a hacer o decir algo a la fuerza sin darme opciones de decisión, aunque se camufle esta diciendo que es Dios. Pero cuando es la voz de Dios, del Espíritu Santo, la que te está hablando, esa voz no provoca temor ni inseguridad, tampoco te sentirás obligado. Esa voz es una voz que te da una sugerencia sin obligaciones, sin miedos. No es una voz, no es nada forzado. Es como un guía con el cual me siento a gusto y además puedo sentir paz en la toma de esa decisión. Para hablarnos, el Espíritu Santo en algunas ocasiones utilizará recuerdos de textos de la palabra de Dios o fragmentos de predicaciones que hayas escuchado anteriormente. El Espíritu Santo utilizará inquietudes para llamarnos la atención. El problema es el hecho de que nos es más fácil obedecer a Satanás y a nuestro yo porque nos es más fácil dejarnos llevar por obligaciones y emociones negativas que por las positivas. Veamos unas evidencias bíblicas. En Mateo 16, 21 y 23 podemos ver que Pedro escuchó a Satanás cuando dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para padecer mucho ante los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar así al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a recomendarle, convencerle diciendo: Señor, ten compasión de ti.
en ninguna manera te acontezca esto. Pero él, Jesucristo, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no miras las cosas de Dios, sino que pones la mirada a las cosas de los hombres. Aquí se puede apreciar completamente cómo Satanás utilizó las emociones de Pedro para intentar frustrar los planes de Dios. Esas emociones fueron manipuladas a través del miedo a perder a su maestro, a quien amaba tanto. Este es uno de los malos usos que pueden tener las emociones en nuestras vidas. En 1 de Samuel capítulo 15 podemos ver cómo Saúl, escuchando la voz de su yo, anuló de alguna manera la voz de Dios. En este capítulo podemos ver cómo Dios da una orden a Saúl a través de su profeta, diciendo que vaya contra Amalec y que lo destruya por completo, que mate desde las personas viejas a los ancianos y a los niños de pecho, incluyendo a todos los animales. Pero Saúl, en lugar de obedecer completamente, obedeció a medias, porque cuando llegó el momento de matar a todos los seres vivos, comenzó a escuchar su voz de su yo interior, y por ello empezó a perdonar la vida, por ejemplo, a los reyes y de todo ganado engordado. O sea, las vacas delgadas que no valían para nada las mataba, las quitaba la vida. Pero las vacas gordas que estaban engordadas y lustrosas, a esas las perdonaba la vida. Y dígase de paso, una obediencia a medias es una desobediencia. En este capítulo podemos ver cómo Saúl decidió obedecer la voz de su yo en lugar de obedecer el mandato de Dios. Pero también podemos ver qué es lo que ocasionó todo eso. Su desobediencia la ocasionó el querer razonar el mandato de Dios, ya que él vio lo mejor del ganado y no lo quiso perder. Y por ello lo razonó pensando más o menos diciendo: sería un desperdicio matar lo mejor del ganado, argumentando a sí mismo que podría aprovecharlo para sacrificar holocaustos a Jehová Dios. Además dice en el versículo 24 una causa por la cual decidió desobedecer a Dios, y obedeciendo la voz de su yo. Dice: porque temí al pueblo. Presten atención en el hecho de que el temor fue una de las causas principales, nuevamente, para tomar la decisión de desobedecer a Dios. Debemos de tener presente que en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, donde nos pone clarísimamente que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. En Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice que: y la paz de Dios que gobierna vuestros corazones. Debemos de ser conscientes de que no todo lo que sentimos o escuchamos proviene siempre de Dios, ni todo lo que creemos que es malo provendrá de Satanás. Debemos de ser conscientes de que hay pensamientos que son más opresivos que cualquier cárcel, robándonos la paz y la tranquilidad, intranquilizándonos. Pero ¿cómo podemos diferenciar esas voces? Debemos de aprender a desarrollar nuestros oídos para así aprender a diferenciar las voces de nuestro interior. Dicen las Escrituras en Proverbios capítulo 20, versículo 5: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido los alcanzará. Isaías capítulo 48, versículo 17 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te enseñará provechosamente y te encaminará por el camino que debes de seguir. En Juan 16, 13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos magníficos textos podemos aprender un método impresionante, el cual nos va a ayudar mucho a la hora de distinguir la voz de Dios dentro de nosotros. Hagamos una pequeña análisis a estos textos. Proverbios 20:25 nos dice: nos enseña que nuestro entendimiento está en lo profundo de nosotros. En Isaías 48:17 nos dice claramente que el Espíritu Santo, cuando nos habla, nos guía, nos avisa de las cosas que han de venir. Y en el libro de Filipenses hemos leído, nos dice que no nos afanemos, que oremos por todo y que la paz de Dios guardará nuestros corazones, o sea, nuestras emociones y nuestros pensamientos. En resumidas cuentas, cuando es Dios el que nos está hablando, nos guiará, nos avisará y nuestras emociones
y nuestros pensamientos estarán en calma porque sentiremos la paz de Dios en lo que vayamos a realizar. Por el contrario, Satanás, en lugar de guiarnos y avisarnos, nos empujará y nos obligará a través del miedo y del temor, por lo cual, cuando quieras saber si es la voz de Satanás la que te está hablando, echa un vistazo a tu interior y comprueba si estás siendo empujado, no guiado, a hacer algo por sentir temor o miedo. Y por último les mostraré el cómo nosotros mismos nos saboteamos produciendo voces en nuestro interior a través de las emociones. O sea, a veces es nuestra ira la que nos habla, otras veces es la envidia o el odio, la inseguridad, los celos, entre otros muchos. En conclusión, para descubrir quién es el que te está hablando en tu interior, en primer lugar debes de comprobar qué es lo que te está llevando a hacer eso. Si es un guía, una obligación o si es una emoción. En segundo lugar, debes de pensar cuáles serán las consecuencias de ello. Y en tercer lugar, y más importante, debes de ver si lo que estás pensando hacer te trae paz o te trae intranquilidad y miedo. Para diferenciar las tres voces hay que valorar lo que produce en nosotros cada una de ellas. Cuando es mi yo el que me habla, traerá inseguridad y un montón de emociones nefastas para mi vida. Cuando la voz es de Satanás, intentará obligarme, empujándome a través del miedo y del temor, y no me dará más opciones. Pero cuando es el Espíritu Santo quien te habla, no tendrás temor, ni habrá miedo, no habrá obligaciones, no estarás lleno de emociones, solo tendrás una pequeña sugerencia o una pequeña guía firmada y acompañada con la paz indescriptible de Dios. Querido amigo y amiga que estás viendo este vídeo, no obedezcas a ninguna voz que hable dentro de ti si esa voz no está acompañada con la paz y la tranquilidad que Dios da. Si este vídeo te ha servido para bendición, comparte y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.